Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este capítulo hablaremos sobre un tema diferente, ya que esta semana vamos a festejar el Año Nuevo Judío. Como nos saludamos entonces, Shana Tova Umetuká, un año nuevo, bueno y dulce. Así como los judíos se saludan siempre para esta fecha. Este año estamos en el año de 5783. ¿Qué festejamos en el Año Nuevo? Festejamos la creación del mundo, la creación del hombre. Por eso es una fecha tan significativa. El primer auto de fe de 1691 tuvo lugar en el año judío de 5451. Ellos no pudieron festejar 5452. No lo podían festejar ya que no solo debían mantener el judaísmo en secreto, sino que en ese momento era un momento de luto, un momento de muerte. Los shuetas en particular, pero todos los conversos en general, que eran acusados de judaizar, eran acusados de enseñar la ley de Moisés en secreto. ¿Pero qué enseñaban? ¿Cómo transmitían esas enseñanzas? ¿Quiénes las transmitían? Ya que estoy escribiendo sobre los shuetas, es interesante entender y conocer qué costumbres mantenían y cómo las transmitían. Lógico que no eran exactamente las costumbres de sus antepasados, ya que no les era permitido. Había algunas oraciones que se mantenían y otras que habían inventado para sí. Sí tenían algunos libros de oraciones, o el Tanaj, la Biblia judía, que habían traído los hombres en los viajes de negocios que hacían a Livorno, Esmirna o Argel. La mayoría escritos en hebreo, algunos en castellano, y tenían los libros de profetas y patriarcas. Los datos que se tienen son aquellos recopilados de las confecciones del Tribunal de la Inquisición. Aquí hablaremos sobre algunas obtenidas de estas confesiones y para eso utilizaremos dos fuentes. El libro de Cortés y Cortés, Historia de los judíos mallorquines y sus descendientes cristianos, y el texto de Antonio Picasso Muntaner, Los judaizantes del Reino de Mallorca, la resistencia religiosa de los chuetas en el siglo XVII. En estas confesiones aparecen dos personajes importantes, Pedro Onofre Cortés y Rafael Valls. Rafael Valls era el considerado el rabí, el maestro. Pedro Onofre Cortés era el líder de una familia que mantenía el judaísmo en secreto, conocía todas las leyes judías y además muchas de las fiestas o muchas de las conmemoraciones se hacían en su propio huerto. Una cosa es interesante, eran las mujeres que mantenían la tradición y la pasaban a sus hijas mujeres también. Ellas eran las que se enseñaban a mantener un hogar judío y las oraciones que debían ser hechas, como se extraen de algunas confesiones, donde las hijas dicen cómo aprendieron a las oraciones y cómo aprendieron a mantener un hogar judío. El otro día escuché un YouTube muy interesante a la rabina Dalia Marx, que comentó en una entrevista en el programa PLF sobre un texto de Joshua Herzl, que escribió su libro Shabbat, y que para los judíos el concepto espacio físico no era importante. Siempre estuvieron moviendo de un lugar para otro, pero sí el concepto de tiempo. Eso sí siempre los unió. Y la forma de unir en el tiempo era con la recordación de las fiestas, con la memoria que se tenían de las fiestas y cómo tenían que ser conmemoradas. De esta forma, los conversos en general y los chuetas contaban el tiempo, celebrando fiestas. Pero ¿qué fiestas eran celebradas y cómo? Aquí hablaremos de algunas de ellas, de una manera muy rápida. La primera es el Shabbat, el sábado. Era observado, sí. En ese día se limpiaba, el día anterior se limpiaba la casa, se cambiaba la ropa de cama, se bañaba, se cambiaba la ropa de las personas
No cocinaban ese día, preparaban la comida el día anterior, el viernes, antes de Shabbat, y que comían pescado sin escamas y papas. El viernes también hacían una oración para recibir el sábado y el kiddush, la bendición del vino. El viernes también se encendía una vela. Se respetaba la comida kasher. ¿Qué es comida kasher? Alimentos que siguen toda la ley judía. Así que tampoco comían tocino, caracoles, nada, ningún fruto de mar. Las aves eran compradas vivas y se mataban en casa. Para eso se tenía un cuchillo especial. También se ayunaba 2 veces por semana, los lunes y los jueves. ¿Y por qué los lunes y los jueves? Esos días, por la tradición, es el día que se lee la Torá en la sinagoga. Al no poder hacerlo, la manera de recordarlo era con un ayuno. Otra costumbre era que si moría alguien que no era pariente, no se comía carne durante un día. Si era pariente, pasaban 8 días sin comer carne. ¿Por qué 8 días? Es el periodo de lo que se llama Shiva, 8 días de luto. Por lo tanto, tenían la memoria histórica de las grandes fiestas. Ayunaban el día de Yom Kippur como una fiesta muy importante. Y tenían otro ayuno importante que era el ayuno de Gedalia, que era el ayuno anterior al día de Rosh Hashanah. También había un ayuno de 3 días, que era el ayuno de la reina Esther, la fiesta de Purim. El ayuno de la reina Esther recuerda el periodo que los judíos pasan en Babilonia. Festejaban Pesaj, que es la Pascua judía, y durante esta celebración se hacía una cena que se llama Seder, donde se leían algunos textos sagrados. Seder significa orden, es decir, toda la cena tiene que mantener un orden. Se festejaba parcialmente el bar mitzvah, mayoría de edad religiosa de los varones al cumplir los 13 años. Algo muy curioso es que la primera reza que los varones aprendían era la reza de los muertos. ¿Por qué? Porque era muy posible que se quedaran sin el padre o sin la madre. Entonces ellos tenían que saber hacer esa reza. Kadish se llama. Vemos que se realizaban muchos ayunos, ya que eran más fáciles de cumplir y podían pasar desapercibidos. Por ejemplo, se ponía a la mesa con la comida, pero no se comía. O se disculpaban llevando la comida para otro lado, que tampoco se comía. Era una manera de poder cumplir los preceptos. Cuando se cocinaba no se utilizaba manteca, que era hecha de grasa de chanto, sino que se cocinaba con aceite. Como ya dije, tenían un cuchillo especial para cortar la carne y también un jarrito especial para tomar solamente leche, ya que una de las características de la comida kasher es que no se mezcla carne con leche. Por eso el cuchillo especial para la carne y el jarrito especial para tomar la leche. Esto también ha sido relatado en algunas entrevistas que vi con descendientes de Chueta de hoy en día. Cuando alguien moría, su cuerpo era envuelto en una sábana, lo que se llama mortaja, y su rostro era mirado, se ponía mirando para la pared. Veremos ahora algunas oraciones recopiladas, no son muchas, pero una de ellas es a la mañana al levantarse decía: bendito tú, Hashem, nuestro Dios. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Esa fórmula todavía existe hoy. Es decir, antes hay algo muy característico hoy, antes de levantarse hay que rezar y dar gracias a Dios por estar vivos. Por otro lado, en algunos casos, cuando se pasaba el rosario, debía decirse en lugar de Ave María, alabado sea Dios. Maneras de
nuevamente poder cumplir con los dos ritos, el judío y el católico. Eso se llama sincretismo. Este año 5783, los chuetos de Mallorca ya pueden festejar Año Nuevo de cabeza erguida en su propia sinagoga. Baruch Hashem, bendito sea Dios. Bueno, espero que este capítulo les haya interesado. Como siempre, si quedan preguntas o alguna aclaración o alguna corrección, los invito a que lo hagan. Es muy importante poder tener cada vez más informaciones. Si les gustó también, denle un like, compartan con sus amigos e inscríbanse a aquellos que no lo han hecho. Muchas gracias.